en los 60 años de mi mamá, se puso de pie con una carpeta en la mano y anunció, muy seria: «Tu papá y yo ya arreglamos el testamento, y no te vamos a dejar nada». Yo asentí, seguí comiendo y ni siquiera levanté la vista. Entonces mi sobrino gritó desde la sala: «¡Mamá, ven! La tía Ariadna está en la tele». Se hizo un silencio tan raro que hasta el tenedor me pesó en la mano. Todos voltearon al mismo tiempo, y cuando vieron el cintillo de abajo, nadie pudo decir una sola palabra. Ariadna Jiménez, empresaria del sector tecnológico, millonaria, directora general de Jiménez Morales Seguridad. Bueno, mejor vámonos al principio. Me llamo Ariadna y tengo 33 años, pero esta historia empezó cuando tenía 22, recién salida de la universidad, con la carrera de computación terminada y una mezcla peligrosa de ilusión y miedo porque, la verdad, no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Mi primer trabajo fue en una empresa de sistemas en Santa Fe. Me acuerdo perfecto del primer día. El lugar olía a café quemado y a desvelo. Las luces blancas te hacían ver como si no hubieras visto el sol en meses. Y la mayoría caminaba rápido, con esa cara de «no me hables, traigo 1000 cosas encima». Pero era un sueldo. Y yo lo necesitaba. Mis papás me lo habían dejado clarísimo desde que me gradué. Se acabó la ayuda. «Ya eres adulta, ya estudiaste, ya te toca», decía mi papá, como si fuera una frase ensayada. La persona que me recibió fue mi supervisor, Miguel. Un hombre de 40 y tantos, siempre con playeras tipo polo, como si comprara la misma en 3 colores. Tenía la costumbre de comer en su lugar y dejar migajas en el teclado. Nunca fallaba. «Eres la nueva», me dijo, sin mucha emoción. «Vas a empezar con correcciones básicas y revisión de código. Nada de cosas grandes. Primero, aprende». Y eso hice. Durante 3 años. Correcciones, revisiones y más correcciones. Yo vivía en un departamento chiquito que me consumía buena parte de la quincena. Muchas noches cenaba sopa instantánea y trataba de ir bajando la deuda que traía encima por la carrera, por la titulación y por haber sobrevivido esos años como pude. Mis papás me hablaban cada domingo. No para saber cómo estaba yo. No. Más bien, para revisar cómo iba mi vida. «Ariadna, ¿ya conociste a alguien?», preguntaba mi mamá. «¿Y el trabajo? ¿Ya te dan buenas prestaciones?». Y luego venían las comparaciones. Siempre. «Tu hermana Lorena va muy bien en la agencia», decía mi mamá, como si estuviera leyendo un reporte. «Le dieron un mejor puesto, y su novio, Daniel, ya está creciendo en la firma». Lorena era 2 años mayor que yo, y para mis papás era la hija perfecta. Tenía un plan, tenía orden, tenía pareja estable, tenía la boda en puerta, todo lo que a ellos les daba tranquilidad. Y yo estaba ahí, arreglando errores de sistemas ajenos, viendo cómo la gente decía que sí le entendía y luego me dejaba el desastre, preguntándome si de verdad iba a pasarme la vida así. Hasta que un día me llamó Javier Morales. Javi y yo fuimos amigos en la universidad. Éramos de esos que se quedaban hasta tarde trabajando en proyectos, comiendo cualquier cosa de la cafetería y discutiendo ideas como si con eso pudiéramos cambiar el mundo. Él era brillante, de esos que escriben código como si estuvieran conversando, y siempre traía una idea grande en la cabeza. «Necesito hablar contigo», me dijo, sin saludo largo. «Tengo una propuesta». Nos vimos en una cafetería cerca de mi oficina, de esas donde siempre hay gente con laptop y cara de preocupación. Se sentó, abrió su libreta y fue directo al punto. «¿Te acuerdas de cuando en la universidad hablábamos de sistemas de seguridad para casa? Sensores, cámaras, todo integrado. No como esas cosas limitadas que solo graban y ya». Me acordaba, claro que me acordaba. Habíamos pasado horas soñando con lo que podríamos armar si tuviéramos recursos. «Sí», le dije. «¿Qué traes?» «Ya lo estoy haciendo. No es una idea, es algo real. Un paquete completo de software para seguridad residencial. Cámaras, sensores de movimiento, puertas, alertas, todo. Y funciona bien. No de ahí la lleva.
Bien de verdad. Yo me enderecé en la silla. Te escucho. Necesito una socia. Alguien que sepa igual que yo la parte técnica y, sobre todo, alguien en quien confíe. Juntamos ahorros, abrimos la empresa, y lo que entre se divide mitad y mitad, 50 y 50. Me quedé callada unos segundos. En mi cabeza apareció mi cubículo, con la luz parpadeando arriba. Las latas vacías de bebida energizante que Miguel dejaba apiladas en su escritorio. El póster motivacional de «Trabajo en equipo», que alguien había rayoneado, porque, claro. «¿De cuánto estamos hablando?», le pregunté. «Yo tengo ahorrados 200 y tantos mil pesos, casi 300. Si tú le entras igual, arrancamos bien. Registro, equipo básico, una oficina chiquita, lo que se necesite para armar algo serio». Casi 300,000 pesos. Era prácticamente todo lo que yo había juntado con esfuerzo en esos 3 años, contando hasta lo que tenía en mi fondo de retiro y un ahorro chiquito que había hecho por mi cuenta. Si esto salía mal, me iba a quedar sin trabajo, sin colchón y con toda la presión familiar encima. «Dame una semana», le dije. «Una semana para pensarlo». Esa semana fue un infierno. Hice listas, calculé, borré, volví a hacer cuentas. El camino seguro era quedarme en la empresa, aguantar, esperar un ascenso, seguir ahí y ya. El camino riesgoso era apostarlo todo por Javi. Al final, hice lo que siempre hacía cuando me sentía entre la espada y la pared. Llamé a mis papás. «¿Quieres renunciar para abrir una empresa?», dijo mi papá, como si yo le hubiera dicho que quería saltar de un puente. «Ariadna, ¿sabes cuántos negocios cierran en el primer año? La mayoría». «Sí, ya sé», le dije. «Pero esto es diferente». «¿Diferente por qué?». «Porque tú lo dices». «Porque conozco la tecnología. Conozco el mercado». Mi mamá intervino. «Mi amor, saber de computadoras no es saber llevar una empresa». «Además», remató mi papá, «¿y si no funciona? ¿Y luego qué? Vas a tener 26, sin dinero y con un hueco en el currículum. Tu hermana se casa el próximo mes. Ella sí tiene su vida armada». Mi mamá soltó lo que siempre soltaba cuando no entendía mi camino. «Mira, mejor enfócate en algo estable. Y también piensa en tu vida personal. No todo es trabajo». Colgué y me quedé viendo la pared del departamento. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo ese vacío raro que te queda cuando entiendes que no te están escuchando y que, tal vez, nunca lo han hecho. 1 hora después, le marqué a Javi. «Estoy dentro», le dije. «Vamos a hacerlo». 2 semanas después, entré a la oficina de Miguel y dejé mi renuncia sobre su escritorio. Miguel ni se sorprendió. Solo alzó la ceja. «¿Segura?», preguntó. «Sí. Bueno. Suerte». Y ya. Ni una palmada ni un «te vas a arrepentir». Nada. Para él, yo era una pieza más del sistema. Javi y yo conseguimos un espacio chiquito arriba de una pizzería de barrio. La renta era baja por una razón. El edificio olía a queso y a horno caliente todo el día, y el frío se metía en la noche como si las ventanas no existieran. Pero era nuestro. Compramos computadoras usadas, 2 escritorios y registramos la empresa. El nombre lo estuvimos viendo un buen rato, pero al final quedó Jiménez Morales Seguridad. Sonaba formal, sonaba serio, y sí, pusimos los 2 apellidos, era mitad y mitad. Los primeros meses fueron brutales. Jornadas larguísimas. Comíamos pizza de abajo porque era lo más barato y rápido. Cuando no, agarrábamos lo que alcanzaba del supermercado. Dormíamos poco, vivíamos de café y pura terquedad. Yo nunca había trabajado de esa manera, pero tampoco me había sentido tan viva. Cada error que resolvíamos se sentía como una victoria. Cada parte del sistema que por fin quedaba estable se sentía como un descanso de 5 minutos, porque ya venía lo siguiente. Nos tardamos casi 1 año en tener el prototipo como queríamos. Y cuando digo como queríamos, hablo de algo que no se cayera, que fuera rápido,
que no tuviera retraso en video, que integrara sensores de verdad y que el usuario no necesitara ser ingeniero para usarlo. Cuando por fin lo vimos funcionando completo, nos quedamos mirando la pantalla como si fuera un milagro. Javi se limpió las manos en el pantalón, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Ahora hay que enseñárselo a alguien grande, dijo. ¿A quién?, pregunté. A una empresa que ya estuviera metida de verdad en el sector de la seguridad. Monitoreo, instalaciones, contratos con condominios, desarrollos nuevos. Si esto les gusta, nos cambia la vida. Yo entendí lo que quería decir. Conseguir que una empresa grande nos hiciera caso era casi como ganarse la lotería. Pero Javi tenía ese don. Hablaba con cualquiera y se le abrían puertas. 2 semanas después, estábamos sentados en una sala de juntas enorme, en un edificio elegante, frente a 5 directivos con trajes caros y cara de «a ver con qué vienen estos». El que lideraba era un señor de apellido Aguirre. No me preguntes cómo se llamaba. Todos le decían el licenciado. «Interesante», dijo, revisando unas hojas. «¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar esto?» «1 año de desarrollo completo», respondí, «y meses afinando protocolos de seguridad. El sistema maneja hasta 40 sensores por concentrador, sin retraso, y el video se mantiene estable». Nos hicieron preguntas técnicas durante 2 horas. Preguntas de verdad. No de esas en las que solo fingen que entienden. Ellos sí entendían. Eso me puso nerviosa y al mismo tiempo me dio esperanza. Cuando salimos, yo no sabía si les había gustado o si nos iban a rechazar ahí mismo. 3 días después, Javi me llamó gritando. «Lo quieren», dijo. «Quieren licenciar nuestro software». «¿Cómo que lo quieren?», le pregunté. «Quieren un acuerdo exclusivo para integrarlo en sus nuevas instalaciones, residencial y condominio, y quieren que nosotros demos soporte y mejoras». Yo tragué saliva. ¿Y cuánto? 20 millones de pesos para cada uno, de entrada, y regalías. Se me fue el aire por un segundo. 20 millones de pesos. Yo nunca había visto esa cantidad junta en mi vida. Ni en la de mis papás, ni en la de mis tíos, ni en la de nadie cercano. Firmamos el contrato 2 semanas después, en el despacho de un abogado. Yo trataba de que no se me notaran las manos temblando cuando puse mi firma. Javi sonreía como niño. «¿Y si soy honesta? ¡Yo también!». El dinero se reflejó en la cuenta 3 días después. Debí llamar a mi familia. Debí decírselos. Debí compartir la noticia con ellos. Pero me acordé de esa llamada donde me dijeron, casi con pena, que yo estaba tirando mi vida. Una parte de mí quería demostrarles, sí, pero en mis términos. Y otra parte quería protegerme de sus comentarios, de su forma de minimizar todo lo que yo hacía. El único evento familiar al que fui en ese tiempo fue la boda de Lorena. No había forma de zafarme. Mi mamá llevaba 2 años planeándola y dejó clarísimo que no era opcional. La boda fue exactamente como te imaginas. Iglesia grande, fotos por todos lados, salón elegante, mesa de regalos, gente opinando de todo. Lorena se veía perfecta en su vestido blanco. Daniel, su esposo, era contador. De esos que hablan de planear el futuro como si fuera un hobby. Traje bien planchado, sonrisa ensayada y un comentario para cada tema. Yo intenté pasar desapercibida, de verdad. Pero en una familia como la mía, no te dejan. ¿Y tú, Ariadna, sigues con eso de las computadoras?, me preguntó mi tía Margarita, con una sonrisa de lástima. Luego mi tío Roberto me agarró cerca de la barra de refrescos. «Mira, mija, todavía estás a tiempo de conseguir una buena pareja y sentar cabeza. No te estás haciendo más joven». Y mis papás peor, toda la noche lanzando comentarios chiquitos, como alfileres. «Deberías tomar un curso de negocios», dijo mi mamá, «porque estar ahí tecleando no es una carrera». Yo sonreía, asentía y contaba los minutos para irme. Esa noche decidí algo. Si mi familia quería creer que mi trabajo era un juego, si no les interesaba escuchar cuando yo intentaba explicarles, entonces no iba a seguir mendigando respeto.
Me iba a alejar. Javi y yo seguimos trabajando como si nos fuera la vida. Con ese contrato, por primera vez, pudimos contratar personal. Rentamos una oficina de verdad. Compramos equipo bueno. Dejamos de vivir a base de pizza. Hay que crecer, decía Javi. Seguridad para negocios, sistemas para edificios, contratos grandes. Paso a paso, le decía yo. Primero hay que hacer esto sólido, impecable. Y esa decisión nos funcionó. Nuestro software se volvió el producto estrella de esa empresa. Las reseñas eran buenas, las instalaciones aumentaban. Luego se sumaron más licencias con otras compañías, más contratos de soporte, y crecer dejó de ser una promesa para volverse parte de la rutina. Para cuando cumplí 27, la empresa ya generaba varios millones al año. Yo me compré una casa en una zona bonita, un coche que no hiciera ruidos raros cada vez que frenaba, y por primera vez me fui de viaje sin andar contando cada peso. Me enteré de que Lorena tuvo un hijo. Le mandé una caja con ropa bonita para el bebé. Sin tarjeta, sin llamada, solo la caja. Para mí, eso era suficiente. Pasaron 4 años de crecimiento y calma, hasta que todo cambió. Javi empezó a sentirse cansado todo el tiempo. Luego bajó de peso. Después vinieron las citas médicas, los estudios y ese momento en el que sientes que la vida se te detiene. Me lo dijo un martes por la mañana, sentándose frente a mí en la oficina. Traía los ojos apagados. Es cáncer de páncreas, dijo. Etapa 4. Me están diciendo que, con suerte, 6 meses. Yo no recuerdo qué respondí. Creo que no respondí. Me quedé viéndolo, como si esas palabras no terminaran de entrarme. Javi murió 4 meses después. Tenía 30 años. El funeral fue lo más duro que he vivido. Su familia estaba destrozada, y yo también. Javi no era solo mi socio, era mi amigo, el único que entendía todo lo que habíamos construido. Después del servicio, su esposa, Sara, se me acercó. Todavía traía la cara mojada de llorar. Javi quería que te dijera algo, me dijo. Me pidió que hablara contigo de esto. Yo asentí, sin confiar en mi voz. Él quería que tú compraras su parte, dijo ella. No quería que su familia se metiera en el negocio. Quería que tú lo manejaras todo. Yo respiré hondo. Le compré a Javi su 50% en 120 millones de pesos. Así, de golpe, me convertí en la única dueña de Jiménez Morales Seguridad. Pensé en cambiarle el nombre. Lo pensé varias veces, pero no pude. Javi merecía que su nombre se quedara, aunque él ya no estuviera. Trabajar sola fue más pesado de lo que creí. Ya no tenía a nadie que me mirara y entendiera sin explicaciones. Ya no tenía con quién reírme en la madrugada cuando algo por fin salía. Pero la empresa siguió creciendo. Nuestro software se instalaba en miles de casas y edificios. Teníamos contratos con compañías de seguridad en varios estados, y para cuando cumplí 33, el negocio generaba cerca de 400 millones de pesos al año entre licencias, soporte y acuerdos. Yo compré una casa más grande, un coche mejor, y viajé a lugares que antes solo veía en películas. Y aún así, mi familia seguía creyendo que yo seguía batallando. Un día me los encontré de frente. Fue en una pizzería, la misma de donde empezamos, porque el edificio de la primera oficina estaba ahí. Ese día había salido a despejarme después de una mañana pesada, y como la pizzería quedaba cerca, me fui caminando. Estaba esperando mi orden cuando escuché una voz detrás. «¿Ariadna?» Me volteé y ahí estaban mis papás. Igual que siempre. Mi mamá, con el peinado perfecto. Mi papá, con su camisa bien planchada. «Hola, mamá. Hola, papá», dije. Ellos me recorrieron de arriba a abajo con la mirada. Mi mamá frunció un poco la boca. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con ese tono de preocupación que en ella siempre venía mezclado con juicio. «Vine por pizza», le dije. «Aquí la hacen muy buena». Se miraron entre ellos, con esa mirada de «algo anda mal». «Ariadna»,
dijo mi mamá despacio. ¿Estás bien de dinero? Yo casi solté una risa, pero me contuve. Estoy bien. Es que te ves, dijo ella, buscando palabras, muy delgada, y te pones a comer en lugares así. No tiene nada de malo este lugar, le dije. Claro que no, se apuró mi papá. Solo que Lorena y Daniel acaban de comprar casa, 3 recámaras, 2 baños, y a él le dieron otro ascenso. Qué bueno, dije, tranquila. Y el niño, añadió mi mamá, Tomás va muy bien, ya lo meten a actividades, está adelantado. Mi pizza llegó. Tomé la caja. Bueno, dije. Que estén bien. Me fui y pude sentir cómo me veían alejarme con esa decepción de siempre, como si yo fuera un caso perdido. 3 meses después, pasó algo peor. Yo salía de un centro de apoyo en el centro, uno que yo llevaba 2 años sosteniendo como principal donadora. Iba cada pocas semanas a revisar proyectos y hablar con la gente que coordinaba el lugar, sobre todo un programa de capacitación para el trabajo. Ese día acababa de hablar con Verónica, la directora del centro, sobre ampliar talleres, cuando salí a la banqueta y vi un coche conocido estacionado cerca. Era media tarde y el tráfico ya se estaba poniendo pesado. Lorena se bajó del lado del copiloto, impecable como siempre, con traje sastre y tacones. Daniel iba manejando, y atrás iba Tomás en su sillita. En ese tiempo, Tomás era un niño pequeño, de unos 4 años. Lorena se me quedó viendo, luego volteó al letrero del lugar y abrió los ojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Yo miré el letrero, que decía claramente que era un centro de apoyo para personas en situación de calle. Vine a ver cómo va el programa, respondí. Ella hizo una pausa, y su cara cambió a algo que parecía lástima. Ariadna, dijo bajito, como si estuviera a punto de decirme un secreto, no me digas que estás viviendo aquí. Me tardé un segundo en entender. Luego entendí. ¿De verdad creía que yo estaba ahí porque no tenía dónde dormir? Lorena, dije, lo más tranquila que pude. Si algún día necesitara ayuda, sabría perfectamente a quién llamar. A ella se le iluminó la cara, como si eso confirmara su idea de que me estaba haciendo la fuerte. Claro, dijo, familia es familia. Mira, si ocupas, habla con mis papás. Ellos te ayudan. Y si quieres, Daniel puede ver si en su firma hay algo para ti. Siempre buscan gente para cosas básicas. Cuando se fueron, yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaban. Y me dio por reírme. No de burla, de lo absurdo. Yo estaba ahí por elección, para revisar un lugar que yo sostenía. Y mi hermana me ofrecía una oportunidad de entrada, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Pasaron 3 años más. Yo cumplí 33 en abril. Nadie me llamó, nadie me mandó mensaje, nadie se acordó de mí. Ya era normal. Lo celebraba con mi equipo o sola, y aunque dolía, me acostumbré. Un mes después, sonó mi teléfono. «Soy tu mamá», dijo una voz que casi no reconocí, después de tantos años de no hablar de verdad. «Voy a hacer mi fiesta de 60 en 2 semanas. Sábado en la noche, aquí en la casa. Va a venir Lorena con Daniel y Tomás y varios familiares. Quiero que vengas». Yo me quedé callada, sorprendida por la invitación. Y entonces añadió, cambiando el tono. «Y por favor, vístete bien. Ponte algo decente. Nada de ropa de segunda mano». Colgó, y yo solté una carcajada en mi sala. Después de todo, seguía pensando que yo estaba mal. 2 semanas después, me puse un vestido negro sencillo, de esos que no presumen marca, pero cuestan más de lo que mucha gente paga de renta. Pedí un taxi y fui a la casa de mis papás. Tenía años sin entrar ahí. La casa estaba llena, familiares por todos lados, tías que no veía desde quién sabe cuándo, primos que solo aparecen cuando hay comida de por medio. En cuanto crucé la puerta, me rodearon como si yo fuera un caso urgente. «¡Ay, Ariadna! ¿Cómo estás aguantando?»,
me dijo mi tía Margarita, mirándome con cara de tragedia. «Te ves muy delgadita», dijo otra tía. «¿Sí comes?» Mi tío Roberto me dio una palmada en el hombro. «Mira, si un día quieres una comida calientita, en mi cafetería siempre hay algo. Nada más me dices». Yo entendí en 2 segundos. Mis papás les habían dicho a todos que yo estaba muy mal. Sonreí, educada. «Estoy muy bien», dije. «De verdad». Mi mamá apareció con una sonrisa apretada y señaló hacia el comedor. «Ya, ya, vamos a cenar». Mientras caminábamos, le extendí un sobre. «Feliz cumpleaños, mamá. Esto es para ti». Lo tomó como si esperara que fuera algo incómodo. Ni lo abrió ni lo revisó. Caminó directo a la cocina y lo aventó al bote de basura sin disimular. Yo la vi hacerlo. Y no dije nada en ese momento. En ese sobre estaban las reservaciones ya pagadas para ella y mi papá, vuelos nacionales y hotel por 2 semanas en Cancún, todo confirmado. Yo lo había planeado con cuidado, pensando, por un segundo, que tal vez ese gesto abriera una puerta. Pero no. Para ella, lo que venía de mí no valía ni la molestia de abrirlo. Nos sentamos a cenar. En la sala, la televisión estaba prendida con un canal de noticias que mi papá siempre dejaba de fondo. Nadie le ponía atención, como siempre. Mi mamá había hecho comida de sobra, como le gustaba, y también venía con su lista mental de quién estaba bien y quién estaba mal. De pronto, se levantó con una carpeta. «Tengo un anuncio importante», dijo. Todos se quedaron callados. Lorena se enderezó en la silla y fingió sorpresa, pero yo vi cómo le brillaron los ojos. Se notaba que ella ya sabía. «Tu papá y yo actualizamos el testamento», dijo mi mamá, «y decidimos dejarle la casa a Lorena. Ella tiene una vida estable con Daniel y van a necesitar espacio para Tomás». Lorena sonrió y le apretó la mano a Daniel. Tomás jugaba con su comida, sin enterarse. Mi mamá entonces volteó hacia mí, con una expresión rara, como de lástima y regaño al mismo tiempo. «Ariadna, tú no vas a recibir nada», dijo. «No has logrado nada realmente importante, y creemos que lo poco que tenemos debe quedar en manos de alguien que lo use con responsabilidad». Se escucharon murmullos. «Pues sí tiene sentido. Es lo mejor. Con Lorena queda seguro». Yo mastiqué, tragué y seguí comiendo como si me hubieran dicho cualquier cosa. Por dentro, lo admito, me estaba aguantando la risa. Esa casa valía menos de lo que yo había pagado por mi coche. Mi mamá se quedó viendo mi cara, confundida porque yo no estaba llorando ni suplicando. Entonces Tomás señaló la tele y gritó: «Ahí está la tía Ariadna. Esa es». Todos voltearon. En la pantalla salía yo en una entrevista, con un saco formal y el cabello arreglado, sentada frente a una conductora en un set de televisión. En la parte de abajo se leía: «Ariadna Jiménez, directora general, empresaria del sector tecnológico, millonaria». La sala se congeló. En la tele, la conductora me preguntaba por el crecimiento de mi empresa. Era un segmento grabado la semana anterior, y ese día lo estaban retransmitiendo. Yo explicaba cómo pasamos de ser 2 personas en una oficina, arriba de una pizzería, a una compañía con contratos grandes y tecnología licenciada. Mostraron imágenes de nuestras oficinas actuales, gráficas, cifras, gente trabajando. Mi mamá se quedó pálida. Después de unos segundos que se sintieron eternos, susurró: «¿Qué significa eso? ¿Por qué dicen que eres millonaria?» Yo terminé de masticar con calma. «Porque es verdad», respondí. La mesa se volvió un caos en silencio. Nadie se movía, pero todos tenían los ojos abiertos como platos. Lorena fue la primera en reaccionar. «Pero», dijo, «yo te vi saliendo del centro». Ahí sí se me salió la risa. No pude evitarlo. Me reí con ganas, porque era demasiado. «Lorena», dije, «yo mantengo ese centro. Yo voy a revisar programas y hablar con la directora. No es que yo esté viviendo ahí». Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. «¿Cómo que lo mantienes? ¿Y la empresa? ¿Cuánto ganas?»
Mi mamá cambió de tono al instante, como si hubiera encontrado el botón correcto. Mi amor, esto es una maravilla, dijo. Tenemos que celebrar. Tenemos que vernos más. Hay que hacer una comida solo entre nosotros para ponernos al día. Yo la miré, tranquila. Hace unos minutos dijiste que no he logrado nada importante y que soy irresponsable, le respondí. Y dijiste que por eso no merezco nada. Mi papá levantó las manos, desesperado. Fue un malentendido, dijo rápido. No sabíamos, Ariadna. No sabían porque nunca preguntaron, respondí. Nunca les importó escuchar. Me levanté de la mesa. Caminé hacia donde estaban las tarjetas y los regalos de mi mamá, y volví a mirarla. Por cierto, dije, ¿te acuerdas del sobre que tiraste a la basura sin abrir? Tenía unas reservaciones ya pagadas para ti y para mi papá. 2 semanas en Cancún, vuelos y hotel, todo confirmado. Ella abrió la boca, pero no le salió nada. Como ya lo tiraste, seguí. Mañana llamo para cancelarlo. Tomé mi bolsa y me fui hacia la puerta, mientras atrás empezaban los intentos de explicación. Los, espérate. Los, no es así. Los, ¿cómo crees? Salí al patio, pedí un taxi y no volteé. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara a mi casa. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Lorena, luego Daniel. Dejé que todos sonaran. A la mañana siguiente, mi mamá me mandó un mensaje. Yo nunca dije que no quisiera el regalo. No tienes derecho a cancelarlo. Horas después, me llamó con una voz dulce, de esa dulzura falsa que ya le conocía. Ariadna, mi amor, creo que todo se salió de control. Estoy tan orgullosa de ti. Vamos a comer y hablamos. Ya es muy tarde, le dije. Tú ya dejaste claro qué piensas de mí. Colgué. Y entonces empezó lo peor. Empezaron a llamarme familiares que no habían dicho ni una palabra en años. Un primo quería dinero para abrir un restaurante. Una tía preguntó si yo podía meter a su hijo a un puesto, aunque sea de entrada. El tío Roberto, el mismo que me ofrecía comida caliente, ahora quería invitarme a cenar para hablar bien. Era humillante. No para mí, para ellos. Años tratándome como una decepción, y ahora querían ser cercanos porque me vieron en televisión. Bloqueé a todos. A mi mamá, a mi papá, a Lorena, a Daniel, a tíos, tías, primos, a todos los que solo se acordaron de mí cuando vieron cuánto dinero tenía. El silencio en mi celular se sintió raro al principio, luego fue un alivio. 6 meses después del cumpleaños, me encontré a mi prima Jimena en el supermercado. Ella fue de las pocas que no me buscó para sacar algo de mí. Me vio entre los pasillos y se acercó con cara de pena. Oye, me dijo, solo quería avisarte algo. Eres el tema principal en todas las reuniones familiares. ¿En serio? Pregunté. Sí, dijo. Hablan de cuánto dinero tienes tú, y dicen que eres egoísta por no compartir. Tu mamá anda diciendo que se te subió, y que ya olvidaste de dónde vienes. Y la tía Margarita repite que la familia es la familia. Yo solté una risa corta, más cansada que divertida. Jimena se encogió de hombros. Mira, te lo digo así, añadió. Ellos tuvieron años para tratarte como familia. Años. Y eligieron no hacerlo. No te culpo por seguir tu vida. De regreso a mi casa, manejando, entendí algo que no había querido aceptar por completo. Yo sí les di oportunidades para acercarse. Yo sí lo intenté. Pero ellos eligieron juzgar en lugar de apoyar. Eligieron pensar lo peor en vez de preguntar. Eligieron la burla y la lástima en lugar del cariño. Y al final, me quedó una certeza muy clara. Estoy bien así. Sin ellos,